Mi propio hijo intentó matarme con una caja de bombones envenenados, y yo, sin saberlo, me salvé la vida poniendo celosa a mi nuera y a mis nietos. Cuando me llamó preguntando si ya me había comido los bombones, le dije que no, que se los había regalado a Laura y a los niños. El silencio al otro lado del teléfono fue tan grande que dolió. Luego gritó como un hombre al borde del abismo. ¿Qué hiciste? En ese momento no entendí por qué Thomas estaba tan fuera de sí. Pensé que se había enfadado porque regalé su regalo a otras personas. ¡Qué ingenua era! Mi Lamb Dorothy. Tengo 69 años. Durante 40 años lo sacrificé todo por mi hijo, Thomas. Todo. Mi juventud, mis sueños, mis ahorros. Lo adopté cuando tenía apenas 2 años, después de que sus padres biológicos murieran en un accidente. Le di mi apellido, mi amor incondicional, toda mi vida. Pero aquel día, el día de mi 69º cumpleaños, todo cambió. Esa caja de bombones artesanales que llegó a mi puerta parecía el regalo más bonito que un hijo agradecido podía enviar. Eran exquisitos, carísimos. Venían en un estuche elegante con una tarjeta que decía, para la mejor madre del mundo, con amor, Thomas. Me emocioné tanto. Llevaba meses sin recibir ni una sola muestra de cariño de su parte. Desde que se casó con Laura, todo cambió. Ella entró en nuestras vidas como un huracán, llenándole la cabeza de veneno contra mí. Tu madre es demasiado entrometida, le decía. Eres demasiado mayor para que ella siga cuidándote. Le susurraba al oído. Y Thomas, mi Thomas, el niño al que crié con tanto amor, empezó a transformarse. Poco a poco se fue alejando. Las visitas se hicieron más escasas, las llamadas más frías, los abrazos más distantes. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que mi hijo volvería a ser el de antes. Aquella mañana, cuando llegaron los bombones, creí que por fin había ocurrido, que mi hijo se había acordado de cuánto me quería, que Laura no había conseguido destruir del todo el vínculo que habíamos construido durante tantos años. Los bombones eran una delicia para la vista, de una marca exclusiva, de esas que cuestan una fortuna. Cada pieza era una obra de arte, decorada con detalles dorados y formas perfectas. Pero yo siempre he sido así, siempre pensando primero en los demás. Estos bombones son demasiado buenos para comérmelos yo sola, pensé. Laura y los niños los disfrutarán mucho más. Los pequeños siempre habían sido mi debilidad. A pesar de todo el desprecio que su madre me mostraba, yo adoraba a esos niños. Eran mis nietos, la prolongación de mi Thomas, lo único puro que quedaba en esa relación tóxica. Así que tomé la caja, la envolví de nuevo con cuidado y me fui a casa de Thomas, que estaba a solo unos minutos en coche de mi casa en el norte del estado de Nueva York. Cuando toqué la puerta, fue Laura quien abrió. Como siempre, me recibió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos, que gritaba desprecio aunque sus labios intentaran fingir cortesía. Hola, Dorothy, dijo con ese tono condescendiente que reservaba solo para mí. ¿Qué te trae por aquí? Le entregué la caja y le expliqué que eran de Thomas para mí, pero que quería compartirlos con ella y con los niños. Por un instante vi algo raro en sus ojos, una especie de sorpresa, pero no de la buena. Era más bien miedo, confusión. Sin embargo, enseguida recompuso la expresión y tomó la caja. «¡Qué detalle más bonito de Thomas!», murmuró. «A los niños les va a encantar». No me invitó a pasar. Nunca lo hacía. Siempre encontraba una excusa para dejarme en la puerta, como si yo fuera una vendedora ambulante y no la abuela de sus hijos. Aquella vez dijo que los niños estaban durmiendo, que había sido un día largo, que mejor otro día. Volví a casa con el corazón un poco triste, pero también con cierta satisfacción. Había hecho algo bueno. Había compartido la alegría del regalo de mi hijo con su familia. Esa noche me acosté pensando que, tal vez, solo tal vez, ese gesto ayudaría a limar asperezas entre Laura y yo. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Tomás. Su voz sonaba rara. «Tensa, mamá», me dijo, «¿qué tal los bombones?». La pregunta me pilló desprevenida. Era raro que se interesara tanto por si yo había disfrutado un regalo. Normalmente, después de darme algo,
Parecía olvidarse por completo del asunto. Ay, Thomas, le respondí con toda sinceridad. Se los di a Laura y a los niños. Ya sabes lo mucho que les gustan los dulces. El silencio que siguió fue aterrador, como si el mundo se hubiera parado. Podía oír mi propio corazón latiendo mientras esperaba su respuesta. Entonces estalló. ¿Qué hiciste? Gritó con una furia que nunca le había oído. Se los di a Laura y a los niños. ¿Estás loca? Su voz temblaba de una forma que me asustó. No era solo rabia. Era pánico puro. Thomas, no entiendo, dije, intentando mantener la calma. Pensé que te alegrarías de que compartiera tu regalo con tu familia. Pero él seguía gritando, cada vez más desesperado. Me preguntaba una y otra vez si estaba segura de que no me había comido ni uno solo, si había entregado la caja entera, si los niños ya los habían probado. Sus preguntas eran tan concretas, tan urgentes, que empecé a sospechar. ¿Por qué le importaba tanto que yo no hubiera probado los bombones? ¿Por qué parecía aliviado de que yo no los hubiera comido, pero desesperado porque se los hubiera dado a su propia familia? Colgó de golpe después de gritarme que era una idiota, que lo había arruinado todo. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, sin entender qué acababa de pasar. Pero algo dentro de mí, un instinto maternal que había desarrollado durante años de cuidar y proteger, me dijo que algo estaba terriblemente mal. Esa misma tarde me llamó Laura. Su voz sonaba distinta, preocupada. Dorothy, me dijo. Los niños se han puesto malos después de comer los bombones. Hemos tenido que llevarlos al hospital de Staten Island. Se me heló la sangre. ¿Qué les pasa? Pregunté con el corazón en la garganta. Los médicos dicen que ha sido una intoxicación alimentaria, respondió. Pero es raro. Los bombones olían extraño cuando los abrimos, pero los niños ya se habían comido varios antes de que nos diéramos cuenta. Mi mundo empezó a derrumbarse. Los bombones que mi hijo me había enviado, los bombones que yo había entregado con todo el amor del mundo, habían enfermado a mis nietos. Pero había algo más. En la voz de Laura detecté algo que me hizo temblar. Sí, era miedo, pero también una comprensión repentina, como si de golpe hubiera entendido lo que llevaba ocurriendo bajo sus narices sin que ella se diera cuenta. Aquella noche no pegué ojo. Las piezas del rompecabezas se empezaron a encajar en mi cabeza con una claridad aterradora. La reacción de Thomas al enterarse de que había regalado los bombones, su desesperación al saber que yo no los había probado, el alivio mezclado con pánico, las preguntas concretas sobre si me había comido aunque solo fuera un trocito. Y entonces, como un rayo en plena oscuridad, la verdad me golpeó con toda su brutalidad. Mi hijo, mi propio hijo, al que yo había criado y amado sin condiciones, había intentado envenenarme. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los niños se recuperaron, gracias a Dios, pero el veneno había dejado su huella. Laura me confesó que los médicos habían encontrado restos de arsénico en sus cuerpecitos. Arsénico, una palabra que solo había oído en películas de crímenes. Ahora formaba parte de mi realidad más horrenda. Mi nuera, por primera vez en años, me habló sin esa máscara de desprecio. La voz le temblaba cuando me dijo: Dorothy, creo que esos bombones no estaban pensados para compartir. Creo que eran exclusivamente para ti. Sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía, pero que mi cabeza se negaba a aceptar. Thomas había desaparecido. No contestaba el teléfono. No respondía mensajes. Cuando Laura fue a buscarlo a su trabajo, en la firma de contabilidad de Manhattan, le dijeron que había pedido vacaciones de emergencia. Había huido como el cobarde que era, dejando que su mujer y sus hijos pagaran las consecuencias de su plan diabólico. Pero yo conocía a mi hijo. Sabía dónde encontrarlo. Sabía que, cuando se sentía acorralado, siempre corría al mismo sitio, la casa de su tía Natalie, mi hermana pequeña. Ella siempre había tenido debilidad por Thomas, siempre justificando sus errores, protegiéndolo de las consecuencias de sus actos. Conduje hasta la casa de Natalie con las manos temblando sobre el volante. 40 años de amor incondicional. 40 años de sacrificios. 40 años entregando todo lo que tenía. Y esto era lo que recibía a cambio: un hijo que deseaba verme muerta. Cuando golpeé la puerta, Natalie abrió con cara de culpabilidad.
Dorothy, murmuró. No sabía que vendrías. Pero yo ya había visto el coche de Thomas aparcado en la esquina. Sé que está aquí, dije con una voz que ni yo misma reconocía. Thomas apareció detrás de ella como un fantasma. Tenía la cara hundida, los ojos hundidos, pero lo que más me impactó fue su expresión. No había remordimiento, no había culpa, solo resentimiento, como si la culpable de todo aquel desastre fuera yo. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntarle. ¿Por qué querías matarme? Mi voz se quebró en la última palabra. Matarme. Mi propio hijo había querido matarme. Su respuesta me rompió el alma en 1000 pedazos. Porque eres una carga, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Porque siempre has sido una carga. Porque necesito tu herencia y tú nunca te mueres. Mi herencia. Claro, todo se reducía al dinero. El dinero que yo había ahorrado durante décadas trabajando día y noche. El dinero que había guardado viviendo como una pobre para asegurarle un futuro. El dinero que pensaba dejarle cuando muriera de vieja, rodeada del amor de mi familia. Pero yo no sabía que tenías tanto dinero, continuó con esa voz envenenada. Hasta que vi los papeles del banco cuando te pusiste mala el año pasado. $200,000, mamá. $200,000 que necesito ahora, no cuando tengas 90 años. $200,000 que yo había ganado con sangre, sudor y lágrimas. $200,000 que representaban 40 años de trabajo, de privaciones, de noches sin dormir haciendo turnos dobles para darle la mejor educación, la mejor ropa, las mejores oportunidades. Y además, añadió como si fuera lo más normal del mundo, eres vieja. ¿Qué más vas a hacer con tu vida? ¿Para qué necesitas tanto dinero a tu edad? Sus palabras eran puñales en el corazón. Cada sílaba era una traición más profunda que la anterior. Natalie intentó intervenir. Thomas, no hables así, murmuró. Pero él la silenció con una mirada. Tía, tú sabes que tengo razón. Ella ya ha vivido su vida. Yo tengo una familia que mantener, hijos que educar, un futuro por delante. Un futuro construido sobre mi cadáver, respondí con una amargura que no sabía que llevaba dentro. Un futuro comprado con mi muerte. Me miró con desprecio, como si fuera yo la loca, como si fuera yo la villana de esta historia retorcida. No seas dramática, me dijo. Iba a ser rápido. Los bombones tenían arsénico suficiente para que pareciera un infarto natural. Nadie habría sospechado nada. Te habrías muerto tranquilamente mientras dormías y yo habría heredado lo que de todos modos iba a ser mío. Sus palabras revelaron la profundidad de su traición. No había sido un impulso, un momento de locura. Había sido un plan calculado, meticuloso, frío. Había investigado el veneno. Había comprado los bombones más caros para disimular el sabor. Había calculado la dosis exacta. Mi muerte había sido planeada con la misma dedicación que yo había puesto durante años en organizar sus cumpleaños. ¿Y qué pasó? Le pregunté. ¿Por qué no funcionó tu plan perfecto? Su cara se retorció en una mueca de frustración. Porque eres demasiado estúpida para comerte unos bombones que te regala tu propio hijo, me escupió. Porque siempre tienes que hacer de mártir. Siempre tienes que regalarlo todo. Siempre tienes que ser la madre santa y abnegada. La ironía era asfixiante. El mismo defecto que él me reprochaba, mi costumbre de dar en vez de recibir, era lo que me había salvado la vida. Mi instinto de compartir el regalo con sus hijos había destruido su plan homicida. Pero lo peor, continuó, subiendo la voz con rabia, es que ahora Laura lo sabe todo. Los niños casi mueren por tu culpa, por tu maldita manía de compartir lo que no te pertenece. Me culpaba a mí. Después de intentar asesinarme, me culpaba a mí del envenenamiento de sus propios hijos. Laura había aparecido en el umbral mientras hablábamos. Estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas. Lo había oído todo. La confirmación definitiva de que su marido no solo había intentado matar a su suegra, sino que había estado dispuesto a sacrificar a sus propios hijos en el proceso. Thomas, dijo con la voz rota, ¿cómo has podido? ¿Cómo has podido poner en peligro a nuestros hijos? Él se giró hacia ella con la misma frialdad que me había mostrado a mí. Porque no iba a pasarles nada, respondió. El veneno era para ella, no para vosotros.
Pero tú sabías que yo siempre comparto todo con los niños. Gritó Laura. ¿Sabías que había probabilidades de que se comieran esos bombones? Thomas se encogió de hombros, como si hablara del tiempo. Era un riesgo calculado, masculló. Un riesgo calculado. Los niños a los que yo había ayudado a criar, los niños que llenaban mis tardes de alegría cuando todo lo demás se había vuelto gris, habían sido un riesgo calculado para él en su plan de asesinarme. En ese instante comprendí que el hijo al que yo había criado, el niño al que adopté y amé como si hubiera salido de mis entrañas, había muerto hacía mucho tiempo. El hombre que tenía delante era un desconocido peligroso que había sido capaz de mirarme a los ojos durante años mientras planeaba mi muerte. Se acabó, le dije con una calma que a mí misma me sorprendió. Todo se acabó entre nosotros. Él soltó una risa amarga, cruel, de esas que te desgarran por dentro. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu propio hijo? Sabes que nunca lo harás. Eres demasiado débil. Demasiado débil. Durante 40 años había sido demasiado débil para decirle que no, demasiado débil para ponerle límites, demasiado débil para ver que mi amor sin condiciones lo había convertido en un monstruante. Pero aquel día, en aquella casa, frente a la evidencia de su traición absoluta, algo se rompió, al mismo tiempo, algo nació dentro de mí. Tienes razón, le respondí. He sido demasiado débil durante demasiado tiempo. Pero eso termina hoy. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la puerta. Espera y verás lo que puede hacer una mujer débil cuando por fin encuentra su fuerza. Sus gritos me persiguieron hasta la calle. Gritaba que yo era una desagradecida, que después de todo lo que él había hecho por mí, yo lo abandonaba. Todo lo que él había hecho por mí. El colmo del cinismo. Intentar matarme era, en su mente retorcida, algo que había hecho por mí. Aquella noche, en la soledad de mi casa, lloré como no había llorado en décadas. Lloré por el hijo que perdí, por los años desperdiciados, por el amor traicionado, pero sobre todo lloré por la mujer que había sido, ingenua, permisiva, ciega ante el mal que crecía delante de mis ojos. Cuando se me acabaron las lágrimas, tomé una decisión. Thomas tenía razón en una cosa, yo había sido demasiado débil. Pero esa mujer débil murió aquella noche. Mañana nacería una Dorothy nueva. Una Dorothy que había aprendido que el amor sin límites no es una virtud, es complicidad. Una Dorothy que había descubierto que, a veces, para protegerte tienes que convertirte en lo que tus enemigos menos esperan. Sonó el teléfono. Era Stanley, mi abogado, un viejo amigo de la familia. Dorothy, me dijo, me ha llamado Laura. Me lo ha contado todo. ¿Está bien? Por primera vez en días. Sonreí. Estoy perfecta, Stanley. Y tengo trabajo para ti. La transformación no fue inmediata, pero fue total. Durante las semanas siguientes, mientras Thomas creía que me había destrozado emocionalmente, yo estaba levantando los cimientos de mi venganza. El primer paso fue mudarme. No podía seguir viviendo en esa casa donde había criado a una víbora, donde cada rincón me recordaba mi ingenuidad. Stanley me encontró un apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad, en el Upper East Side, un ático con vistas panorámicas que costaba al mes más de lo que Thomas ganaba en 3. Cuando firmé el contrato, vi la sorpresa en los ojos de la agente inmobiliaria, una mujer de 69 años, vestida con sencillez, pagando en efectivo un apartamento de lujo. Es para mi jubilación, le dije con una sonrisa. Me he decidido a darme algunos caprichos. ¿Jubilation? ¡Qué palabra tan liberadora! Me jubilaba de ser madre. Me jubilaba de ser víctima. Me jubilaba de ser la mujer que lo daba todo y no pedía nada a cambio. El apartamento era espectacular. Suelos de mármol, ventanales de suelo a techo, una cocina sacada de una revista. Pero lo que más me gustó fue el despacho. Un espacio silencioso donde podía planear, donde podía pensar, donde podía convertirme en la estratega que Thomas jamás imaginó que pudiera ser. Stanley fue mi primer aliado en esta nueva vida. Durante años se había ocupado de mis trámites legales básicos, testamentos, seguros, papeleo menor. Pero ahora necesitaba algo más. Necesitaba un guerrero legal que me ayudara a desmantelar, sistemáticamente,
la vida del hombre que había intentado asesinarme. Dorothy, me dijo en nuestra primera reunión seria, esto va a ser brutal. Thomas no se va a rendir fácilmente. Va a pelear. Va a mentir. Va a intentar manipular la situación a su favor. Me recosté en el sillón de cuero de su despacho y lo miré a los ojos. Stanley, me ha subestimado durante 40 años. Ahora me toca a mí sorprenderlo. Lo primero que hicimos fue blindar mi dinero. Thomas conocía la cuenta principal, pero no sabía de las otras 3. No sabía de los certificados de depósito que yo había renovado religiosamente cada año. No sabía de las acciones que había comprado con los sobresueldos de mis trabajos de fin de semana. No sabía que su tonta madre había construido un pequeño pero sólido imperio financiero. En total, me dijo Stanley después de revisar toda la documentación, estamos hablando de casi $400,000, no 200,000, como él creía. 400,000. 40 años de sacrificio convertidos en poder económico. 40 años viviendo como pobre para morir como reina. Pero el dinero solo era una herramienta. El arma de verdad era la información. Stanley contrató a un investigador privado, un ex policía llamado Robert que se especializaba en casos familiares. Lo que descubrimos en las semanas siguientes me dejó sin habla. Thomas no solo había planeado mi muerte por la herencia, tenía deudas de las que yo no tenía ni idea. Deudas de juego, deudas con prestamistas, deudas que habían convertido mi muerte en una necesidad urgente para él. Mi hijo no era solo un asesino frustrado. Era un ludópata en bancarrota que había apostado el futuro de su familia a costa de mi vida. Aquí tiene las pruebas, me dijo Robert, entregándome una carpeta repleta de fotografías, documentos y extractos bancarios. Su hijo debe más de $50,000 a gente muy peligrosa, gente que no acepta excusas. Las fotos lo mostraban en casinos de Atlantic City, en casas de apuestas clandestinas de Queens, en reuniones nocturnas con hombres de aspecto amenazante. Había hipotecado la casa donde vivía con Laura sin decirle nada. Había empeñado el coche de su mujer. Había vaciado las cuentas de ahorro de los niños para pagar intereses. Mi hijo no solo era un asesino, era un ladrón que había robado el futuro de su propia familia. Laura no sabe nada de esto, continuó Robert. Lleva meses mintiéndole. Le dice que tiene problemas en el trabajo, que los pagos se retrasan, que tienen que apretarse el cinturón. Pero la verdad es que está usando el dinero de la casa para seguir jugando. La información era devastadora, pero también perfecta. Thomas había construido él solo su propia cárcel con sus mentiras y sus adicciones. Yo solo tenía que empujar los barrotes para que todo se derrumbara. Mientras tanto, él creía que me había vencido. Habían pasado 3 semanas desde nuestra bronca en casa de Natalie y yo no había dado señales de vida. No lo había llamado. No había aparecido por su casa. No había montado ningún drama. En su mente narcisista, eso confirmaba su teoría. Yo era demasiado débil para enfrentarlo. Pero yo estaba trabajando. Cada día, desde mi nuevo ático, coordinaba los siguientes movimientos con Stanley. Cada noche revisaba los informes de Robert y aprendía más sobre el monstruo en que se había convertido mi hijo. Cada amanecer planeaba el siguiente paso de mi venganza, meticulosa, fría, implacable. La primera fase era psicológica. Necesitaba que Thomas se sintiera en control, que creyera que había ganado. Necesitaba que se confiara, que bajara la guardia. Y él, pobre iluso, estaba a punto de descubrir que la madre débil y sacrificada ya no existía. En su lugar había nacido una mujer que ya no tenía nada que perder y todo el tiempo del mundo para cobrar. Por eso no había dado señales de vida. Por eso le había dejado creer que estaba escondida en algún rincón, llorando y sintiéndome derrotada. Stanley me había explicado todo el proceso legal. Tenemos pruebas del intento de envenenamiento, me dijo. Los análisis médicos de los niños, el testimonio de Laura, las grabaciones que tú misma hiciste de sus confesiones. Sí, había grabado toda la conversación en casa de Natalie, un pequeño dispositivo que Robert me había puesto en el bolso. Pero Stanley continuó, un proceso penal va a ser largo y complicado. Habrá cobertura mediática, escándalo público. ¿Estás preparada para eso? Estaba más que preparada.
Después de 40 años en la sombra, estaba lista para salir a la luz y mostrarle al mundo quién era Thomas en realidad. Además, añadió con una sonrisa, tenemos pruebas de fraude, malversación y manipulación financiera. Podemos destruirlo económicamente antes incluso de que empiece el proceso penal. Economicamente. La palabra sonaba deliciosa. Thomas había intentado matarme por dinero. Ahora iba a perder todo su dinero por haber intentado matarme. Durante esas semanas de silencio también trabajé en mí misma. Contraté a Yolanda, una estilista personal que transformó por completo mi imagen. Adiós a la ropa conservadora y vieja. Adiós al pelo gris y descuidado. Adiós a la postura encorvada de mujer vencida. Cuando Yolanda terminó conmigo, no me reconocía en el espejo. El pelo teñido de un castaño elegante, cortado en un estilo moderno que me quitaba 10 años. Trajes sofisticados pero discretos, zapatos de diseñador, complementos caros aunque sin ostentación. Dorothy, me dijo Yolanda, admirando su obra, pareces una mujer de poder. Mujer de poder. Me encantó cómo sonaba. Durante 40 años había sido mujer de servicio, mujer de sacrificio, mujer de sombra. Ahora era hora de ser mujer de poder. El último elemento de mi transformación fue el más importante, mi actitud. Contraté a una coach personal, una psicóloga especializada en empoderamiento femenino. Dorothy, me dijo en la primera sesión, tienes que dejar de verte como víctima. Eres superviviente. Eres guerrera. Las sesiones fueron reveladoras. Durante décadas había confundido amor con sumisión, bondad con permisividad, maternidad con renuncia total. Había criado a un monstruo porque tenía miedo de ser mala madre si ponía límites. El amor verdadero, me explicó la psicóloga, incluye consecuencias. Si no hay consecuencias para las malas acciones, no hay amor. Hay complicidad. Complicidad. Durante 40 años había sido cómplice de la transformación de mi hijo en sociópata. Pero ya no. La nueva Dorothy no era cómplice de nadie. La nueva Dorothy era una fuerza de la naturaleza que estaba a punto de desatarse sobre el mundo de Thomas como un huracán devastador. Una noche, exactamente un mes después de nuestra bronca, decidí que era hora de hacer mi primera aparición pública. Elegí con cuidado el lugar, la galería de arte más exclusiva de la ciudad, donde se exhibía en privado una colección de pintura contemporánea. Me vestí con un traje negro de diseñador, tacones altos que me hacían más alta e imponente, y joyas que me había comprado esa misma tarde. Cuando llegué a la galería en un taxi de lujo, los fotógrafos de sociedad giraron la cabeza. No me reconocían, pero intuían que era alguien importante. Caminé por la sala con una copa de champán en la mano, admirando las obras, conversando con coleccionistas y críticos. Por primera vez en décadas me sentía en mi elemento, elegante, sofisticada, poderosa. Y entonces lo vi. Thomas estaba en la esquina opuesta, acompañado de Laura. Ella parecía tensa, incómoda, claramente fuera de lugar en aquel ambiente de lujo. Él intentaba impresionar a un empresario, seguramente buscando nuevas víctimas para sus estafas. Nuestras miradas se cruzaron en la distancia. Vi el shock en su cara cuando me reconoció. La mujer derrotada que había dejado llorando un mes atrás había sido sustituida por esta versión sofisticada y desconocida de su madre. Me acerqué despacio, saboreando cada paso. Cuando llegué hasta él, le sonreí con una dulzura venenosa. «Hola, Thomas», le dije con una voz que destilaba poder. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Su cara se volvió blanca. Laura me miró con una mezcla de admiración y desconcierto. Los empresarios que hablaban con Thomas se giraron hacia mí con curiosidad. «Mamá, Balbucio, ¿qué haces aquí?» Su voz temblaba ligeramente. Por primera vez en su vida, mi presencia lo intimidaba. «Estoy disfrutando de mi jubilación», respondí, dando un sorbo al champán. «He decidido darme algunos caprichos». La palabra, jubilación, quedó flotando en el aire como una amenaza velada. Los empresarios nos miraban con interés. Era evidente que había tensión familiar, pero también era evidente que yo no era la víctima que habían imaginado. «¿Jubilation?», preguntó uno de ellos con cortesía. «¿De qué te jubilas, mamá?» «De ser demasiado generosa», contesté sin apartar los ojos de Thomas.
A veces, cuando das demasiado, la gente se acostumbra a recibir. Llega un momento en que hay que dejar de dar y empezar a cobrar. COBRAR. La palabra quedó suspendida en el aire como la promesa de una tormenta. Thomas sabía perfectamente lo que significaba. Sabía que su época de tomar, sin dar, había terminado. Sabía que la casa había comenzado, y que ahora él era la presa. Los días siguientes fueron de una tensión exquisita. Thomas sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué. Me había visto en la galería, convertida en una mujer que no reconocía, y eso lo inquietaba. Empezó a llamarme de forma obsesiva, pero yo no contestaba. Dejaba que sus llamadas cayeran en el buzón de voz, donde podía escuchar cómo crecía su nerviosismo. «Mamá, contesta el teléfono», decía en los mensajes. «Tenemos que hablar. Necesito saber qué estás tramando». «¿Qué estás tramando?» Por primera vez en su vida, era él quien tenía miedo de mí. Por primera vez, yo era la depredadora y él la presa. Stanley ya había iniciado la fase legal de mi venganza. Lo primero fue presentar una demanda civil por intento de asesinato con todas las pruebas que habíamos reunido, los análisis médicos de los niños, las grabaciones de audio, los testimonios de Laura y del personal médico que atendió a mis nietos. «Dorothy», me dijo Stanley en su despacho, «esta demanda va a ser un escándalo. Los medios van a cubrir el caso. Tu historia va a salir en todos los telediarios». Perfecto. Quería que el mundo entero supiera quién era Thomas en realidad. Quería que sus vecinos de Connecticut, sus compañeros de trabajo, sus amigos, supieran que había intentado asesinar a su propia madre. Pero la demanda civil solo era el aperitivo. El plato fuerte era la investigación que Robert había terminado sobre las actividades ilegales de Thomas: fraude hipotecario, apropiación indebida de fondos familiares, estafa a prestamistas, evasión fiscal. Mi hijo había construido una casa de naipes financiera que estaba a punto de derrumbarse. «Aquí tiene todos los documentos», me dijo Robert, entregándome 3 carpetas repletas de pruebas. Su hijo lleva meses robando a su propia familia. Laura puede denunciarlo por fraude conyugal y recuperar todo lo que le ha quitado. Fraude conyugal. Las palabras sonaban deliciosas. Decidí que había llegado el momento de tener una conversación con Laura. A pesar de todos nuestros problemas pasados, ella también era víctima de Thomas. También había sido engañada, manipulada, robada y, sobre todo, era la madre de mis nietos, los niños que habían estado a punto de morir por culpa de su padre. La invité a comer al restaurante más elegante de la ciudad. Cuando llegó, vi la sorpresa en sus ojos al verme en mi nueva versión. Ya no era la suegra modesta y resignada que había conocido durante años. Era una mujer de poder que había decidido tomar las riendas de su destino. «Laura», le dije después de pedir nuestros clubes de pavó, «tenemos que hablar». Ella asintió nerviosa. Sabía que venía algo grande. Sé todo sobre las deudas de Thomas. Sé lo del juego, los prestamistas, la hipoteca que puso a vuestra casa sin que tú lo supieras. Su cara se desmoronó. «¿Cómo lo sabes?», murmuró. «Porque contraté investigadores», respondí con calma. «Porque decidí dejar de ser la víctima y convertirme en la cazadora». Le entregué una de las carpetas que Robert había preparado. «Todo está ahí. Documentos, fotos, extractos bancarios». Laura revisó los papeles con lágrimas en los ojos. Cada página era una traición más profunda. Su marido no solo había intentado asesinar a su suegra, sino que llevaba meses robando sistemáticamente el futuro de su familia para alimentar su adicción al juego. «Dorothy», me dijo con la voz rota, «yo no sabía nada de esto». Me decía que había problemas en el trabajo, que los pagos se retrasaban, que teníamos que ahorrar. Nunca imaginé que él, su voz se perdió entre sollozos, que estaba destruyendo nuestras vidas. «Laura», le dije, tomando su mano, «tú no tienes la culpa de nada. Thomas nos engañó a las dos, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer justicia». Le expliqué el plan. Ella podía presentar una demanda por fraude conyugal, recuperar la casa, proteger el futuro de los niños. Yo me haría cargo de todos los gastos legales. Pero añadí con firmeza, «necesito que declares contra Thomas. Necesito que cuentes toda la verdad. Los bombones,
su confesión, todo lo que has visto. No dudó ni un segundo. Claro que sí, respondió. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que ha pasado. Mientras comíamos el puré de patatas, Thomas apareció en el restaurante. No era casualidad. La había seguido, muerto de miedo por este encuentro entre su mujer y su madre. Cuando nos vio juntas, compartiendo documentos, su rostro se convirtió en una máscara de pánico. Se acercó a la mesa con pasos nerviosos. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó con la voz tensa. ¿De qué habláis? Su desesperación era palpable. Sabía que su mundo de mentiras se estaba derrumbando. «Hablamos de ti», respondí con una sonrisa helada. «Hablamos de tus deudas, de tus mentiras, de cómo has estado robando a tu propia familia». Thomas miró los documentos sobre la mesa y su cara se descompuso por completo. «Laura», suplicó a su mujer, «no escuches a esta vieja loca. Está intentando manipularte para separarnos». «Vieja loca». Incluso en ese momento de pánico absoluto, no podía dejar de insultarme. Era incapaz de mostrar respeto o arrepentimiento. «Thomas», le dijo Laura con una voz que yo nunca le había oído, una voz llena de fuerza y determinación. «Ahora lo sé todo. Sé lo del juego, las deudas, la hipoteca. Sé que llevas meses mintiéndome». Intentó negarlo, pero ella lo cortó en seco. «Y sé que intentaste matar a tu madre». Pronunció las últimas palabras gritando, y todo el restaurante se giró hacia nosotros. Los comensales murmuraban, algunos sacaron el móvil para grabar. Thomas se dio cuenta de que lo observaban y bajó la voz, pero su desesperación era cada vez más evidente. «Laura, por favor», susurró. «Podemos arreglarlo. Lo solucionaremos juntos. No tienes que hacerle caso a esta mujer. Siempre ha intentado separarnos, siempre manipulando, siempre echando la culpa a los demás, nunca asumiendo la suya». «No», respondió Laura con firmeza. «Se acabó. Se acabaron las mentiras. Se acabó la manipulación. Voy a proteger a nuestros hijos, y eso significa apartarlos de ti». Se levantó de la mesa, recogió su bolso y se dirigió a la salida. «Mis abogados se pondrán en contacto contigo». Thomas se quedó allí, junto a nuestra mesa, temblando de rabia e impotencia. Cuando Laura salió, se volvió hacia mí con una furia que me recordó exactamente por qué había decidido destruirlo. «Esto es culpa tuya», siseó entre dientes. «Has destrozado mi matrimonio. Has destruido mi familia». «Yo no he destrozado nada», contesté con una calma sobrenatural. «Yo solo he sacado la verdad a la luz. Tu matrimonio se arruinó cuando decidiste convertirte en mentiroso y ladrón. Tu familia se destruyó cuando decidiste intentar asesinar a tu madre». Me levanté de la mesa y lo miré directamente a los ojos. «Y esto solo está empezando. Sus amenazas me persiguieron hasta la calle. Te vas a arrepentir de esto», gritó mientras yo subía al taxi. «Pagarás por haber destrozado mi vida». Destrozar su vida. Él había intentado destruir la mía de forma literal. Y ahora se quejaba porque yo me defendía. Esa misma noche, Stanley me llamó con novedades. «Dorothy, la demanda ya está en marcha. Los medios han empezado a llamar. Quieren entrevistas. Quieren tu versión de los hechos». Era exactamente lo que esperaba. «Concierta las entrevistas», le dije. «Es hora de que el mundo conozca la verdad». La primera fue con el programa de noticias más visto de la ciudad, Channel 5 News. Llegué al plató impecable, con la seguridad de una mujer que había encontrado su poder. La periodista me recibió con curiosidad y compasión. «Señora Dorothy», me dijo frente a las cámaras, «cuéntenos su historia. ¿Cómo descubrió que su hijo había intentado envenenarla?». Se lo conté todo. Los bombones, la reacción de Thomas, el envenenamiento de los niños, su confesión fría y calculada. Hablé con calma, sin dramatizar, dejando que los hechos hablaran por sí solos. «¿Cómo se siente una madre al descubrir que su hijo quiere matarla?», me preguntó la periodista. «Me siento libre», respondí. «Libre de una ilusión que mantuve durante 40 años. Libre de seguir protegiendo a alguien que nunca me protegió a mí». La entrevista se hizo viral. En cuestión de horas, mi historia estaba en todas las redes sociales. Los comentarios fueron abrumadoramente de apoyo.
Cientos de mujeres me escribieron contándome sus propias historias de hijos desagradecidos, familias tóxicas, amores no correspondidos. Pero la parte más deliciosa fueron los comentarios sobre Thomas. Sus compañeros de trabajo empezaron a reconocerlo como el hijo que intentó matar a su madre. Sus vecinos comenzaron a mirarlo con desprecio. Sus amigos se fueron alejando uno a uno. El escándalo lo seguía a todas partes. Cuando iba al supermercado, la gente señalaba y murmuraba. Cuando llegaba al trabajo, sus compañeros lo evitaban. Cuando salía de casa, sentía las miradas de juicio de todo el barrio. Pero yo sabía que esto solo era el principio. La humillación pública era satisfactoria, pero la verdadera justicia aún estaba por llegar. Los procesos legales, la pérdida de todos sus bienes, la destrucción total de la vida que había construido sobre mentiras y traiciones. Thomas había subestimado a la mujer a la que había criado durante 40 años. Había creído que podía deshacerse de mí como quien tira un papel a la basura. Ahora estaba descubriendo que había despertado a un monstruo mucho más poderoso y despiadado que él. La caza había comenzado oficialmente, y yo era una depredadora que había esperado 40 años para sacar las garras. El proceso legal avanzó como una avalancha imparable. Stanley presentó todas las demandas al mismo tiempo: intento de asesinato, fraude familiar, fraude agravado y una demanda civil por daños emocionales de $500,000. Thomas se despertó un lunes y descubrió que su vida había estallado en 1000 pedazos. Su cuenta bancaria fue congelada de inmediato. Los pocos ahorros que le quedaban después de su ludopatía compulsiva quedaron bloqueados mientras se investigaba el origen de los fondos. Su sueldo fue embargado para garantizar el pago de las demandas civiles. De la noche a la mañana se quedó sin un centavo. Dorothy, me informó Stanley con satisfacción, tu hijo está en la ruina. No puede pagarse ni un abogado decente. Tendrá que conformarse con un defensor público. Un defensor público contra el mejor bufete de la ciudad. Sunray. Que empiece el espectáculo. La batalla fue desigual desde el principio, pero lo más delicioso era ver cómo su mundo social se desmoronaba pedazo a pedazo. El video de mi entrevista en televisión había generado tal escándalo que los medios empezaron a hurgar más a fondo en la vida de Thomas. Pronto salieron a la luz sus deudas de juego, sus timos a compañeros de trabajo y sus mentiras sistemáticas. Su jefe lo citó a una reunión urgente. Thomas, le dijo, la empresa no puede permitirse que su nombre quede asociado a este escándalo. Estás despedido con efecto inmediato. 20 años en la misma compañía, borrados por un escándalo que él mismo había creado. Los prestamistas, que llevaban meses apretándole las tuercas por las deudas de juego, vieron las noticias y decidieron acelerar el cobro. Sabían que, si no actuaban rápido, no recuperarían ni $1. Empezaron a presentarse en su casa, a llamarlo a cualquier hora, a amenazarlo abiertamente. Una noche, mientras yo disfrutaba de una copa de vino en mi ático de lujo, recibí una llamada de Laura. Estaba llorando. Dorothy, me dijo entre sollozos, han venido unos hombres a casa, hombres armados. Dicen que si Thomas no les paga mañana, se quedan con la casa y con todo lo que hay dentro. ¿Dónde está Thomas? Le pregunté. Desapareció, respondió. En cuanto vio a esos hombres, salió corriendo por la puerta de atrás. Me dejó sola con los niños, enfrentándome a esos criminales, cobarde hasta el final. Cuando las cosas se pusieron feas, abandonó a su familia para salvar su propio pellejo. Laura, le dije con firmeza, coge a los niños y vete esta misma noche a casa de tu madre. Mañana por la mañana arreglamos esto. Había llegado el momento de enseñar mi siguiente carta. A la mañana siguiente llegué a casa de Thomas acompañada de Stanley y de 2 guardaespaldas que había contratado. Los prestamistas estaban allí, inspeccionando la propiedad, calculando que podían llevarse para cubrir la deuda. Cuando me vieron llegar, se acercaron con curiosidad. «Señora», dijo el jefe del grupo, un hombre corpulento con cicatrices en las manos. «¿Es usted familiar de Thomas?» «Soy su madre», respondí con la misma calma que si hablara del tiempo. «Y traigo una propuesta». Saqué de mi bolso un cheque ya firmado. «Esto es exactamente lo que mi hijo les debe», les dije. $530,000. Cóbrenlo y olvídense de él para siempre.
Los hombres miraron el cheque con asombro. No esperaban que una mujer elegante apareciera con $500,000 en efectivo. ¿Por qué hace esto por él?, me preguntó el líder. ¿No lo hago por él?, contesté. Lo hago por mi nuera y por mis nietos. Ellos no tienen la culpa de vivir con un ludópata. El hombre tomó el cheque, lo examinó con detenimiento y finalmente asintió. Trato hecho. Su hijo ya no nos debe nada. Cuando se fueron, Laura salió de la casa con los ojos llenos de lágrimas. Dorothy, no puedo aceptar que pagues las deudas de Thomas. ¿No las estoy pagando por él?, le expliqué. Las estoy pagando por vosotros, y no es gratis. Le entregué un documento que Stanley había preparado. ¿Es una transferencia de propiedad?, le dije. La casa pasa a estar a tu nombre. Thomas ya no tiene ningún derecho legal sobre ella. Y le entregué otro papel. Y esto es un contrato de préstamo. Me debes $530,000, pero puedes pagármelos en cómodas cuotas durante los próximos 20 años. Era un acuerdo perfecto. Laura cuidaba protegida. Los niños tenían un hogar seguro. Y Thomas perdía su último recurso económico. Cuando él apareciese, descubriría que ya no era dueño de nada. Esa misma tarde, Thomas se dignó llamarme por fin. Su voz sonaba desesperada, rota. Mamá, suplicó. Necesito tu ayuda. Los prestamistas me van a matar si no les pago. Necesito dinero. Necesito que me perdones. Necesito. Thomas, lo corté con frialdad. Ya pagué tus deudas. Oí su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Gracias, mamá. Sabía que no me abandonarías. Sabía que. Pero no lo hice por ti, continué. Lo hice por Laura y por los niños. Y tú ya no tienes casa. La he transferido al nombre de tu mujer. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué?, murmuró al fin. La casa ya no es tuya. Tu mujer me debe el dinero a mí, no a ti. Tú ya no tienes nada que ver con esa propiedad. Su respiración se volvió agitada. No puedes hacer eso. Gritó. Es mi casa. Yo la compré. ¿La compraste con dinero robado?, repliqué. Pues ahora ha vuelto a manos legítimas. Laura y los niños están protegidos. Tú estás solo. Colgué sin esperar respuesta. Los días siguientes fueron de una tensión exquisita. Thomas apareció por la casa, pero Laura ya había cambiado las cerraduras. Cuando intentó forzar la entrada, ella llamó a la policía. Los agentes llegaron y le explicaron que ya no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. Pero es mi mujer, gritó mientras lo sacaban de su propia casa. Tengo derecho a estar aquí. Señor, le dijo el agente, su esposa ha solicitado una orden de alejamiento. No puede acercarse a menos de 200 metros de esta propiedad. Orden de alejamiento. Laura había seguido mis instrucciones al pie de la letra. Ahora Thomas no solo había perdido la casa, legalmente no podía acercarse a su familia. Era un paria absoluto, rechazado por la sociedad y abandonado por los suyos. Sin casa, sin trabajo, sin un centavo, Thomas se vio obligado a refugiarse en moteles baratos y cutres. Pero ni siquiera eso le duró. Cuando los medios empezaron a seguirlo, los reporteros lo acosaban sin descanso, preguntándole por el intento de asesinato, por las deudas, por su ludopatía. Una noche, desesperado y humillado, decidió hacer algo que consideró inteligente y que terminó siendo el último clavo de su ataúd. Creó un perfil en redes sociales y empezó a emitir en directo, intentando contar su versión de los hechos. Mi madre está loca, decía delante de la cámara del móvil desde una habitación de motel sucia. Todo esto se lo está inventando porque quiere atención. Yo nunca intenté envenenar a nadie. Los bombones eran normales. Está manipulando a toda mi familia en mi contra. Pero Internet no perdona. Los usuarios empezaron a bombardearlo con preguntas concretas que no podía responder. ¿Por qué había arsénico en los bombones? ¿Por qué se envenenaron tus hijos? ¿Dónde está la prueba de que tu madre miente? Su directo se hizo viral, pero no como él esperaba. Se hizo viral como ejemplo de narcisismo patológico, como la confesión en vivo de un hombre incapaz de asumir responsabilidad. Los comentarios fueron brutales, implacables, sin piedad. Este tío de verdad cree que somos tontos.
Su propia mujer lo está denunciando y dice que todo es mentira. Psicópata típico, siempre echando la culpa a los demás. Pero lo que realmente selló su destino fue cuando alguien le preguntó directamente: si eres inocente, ¿por qué no demandas a tu madre por difamación? Thomas se quedó mudo. No podía demandarme porque sabía que yo tenía todas las pruebas. No podía negar el intento de envenenamiento porque las pruebas eran irrefutables. Su silencio ante esa pregunta fue interpretado por todo el mundo como una confesión de culpa. El directo terminó de forma abrupta cuando empezó a recibir amenazas de muerte en vivo. Había intentado manipular a la opinión pública y había conseguido exactamente lo contrario. Al día siguiente, fragmentos de su emisión estaban en todos los telediarios. El mundo entero vio al hombre que intentó matar a su madre intentando victimizarse y fracasando estrepitosamente. Analistas de conducta lo diseccionaron en televisión como un caso de manual de narcisismo maligno. Psicólogos explicaban cómo su incapacidad para asumir responsabilidad era típica de personalidades antisociales. Thomas había conseguido algo que yo no habría logrado ni con el mejor equipo de relaciones públicas. Había destruido su propia reputación de forma tan completa y pública que ya no tenía vuelta atrás. Se había convertido en el villano nacional, el símbolo de la ingratitud filial llevada al extremo. Pero para mí lo más dulce no era su humillación pública. Era la tranquilidad que veía en los ojos de Laura cuando la visitaba, la seguridad que sentían mis nietos en su propia casa, la paz que yo había encontrado al alejarme de la toxicidad que había dominado mi vida durante décadas. La justicia formal aún estaba en marcha, pero la justicia poética ya se había servido. El hijo que había intentado matarme por dinero ahora no tenía ni $1. El hombre que había despreciado mi amor ahora suplicaba mi perdón. El manipulador había sido desenmascarado y rechazado por todos. Y yo, la víctima que había pasado 40 años en silencio, por fin había encontrado mi voz. Los meses siguientes fueron de transformación absoluta. Mientras Thomas se hundía cada vez más en su propia miseria, yo florecí como nunca antes en mi vida. El ático de lujo se convirtió en mi santuario, un lugar donde, por primera vez en décadas, podía respirar sin el peso de la manipulación constante. Stanley me mantenía al tanto del avance de los casos legales. Dorothy, me dijo en una de nuestras reuniones semanales, la fiscalía está muy interesada en procesar a Thomas por intento de asesinato. Las pruebas son abrumadoras. Las grabaciones de audio, los testimonios médicos, las confesiones que él mismo había hecho, todo formaba un caso sólido e irrefutable. Y además, continuó Stanley con una sonrisa, su defensor de oficio está intentando negociar un acuerdo de culpabilidad. Sabe que no puede ganar este juicio. Un acuerdo de culpabilidad significaría que Thomas tendría que declarar públicamente, ante un juez, que había intentado asesinar a su propia madre. Pero lo que de verdad me llenaba de satisfacción era ver cómo Laura había florecido al liberarse de la toxicidad de su matrimonio. Sin las mentiras constantes, sin el estrés económico, sin la manipulación emocional, había vuelto a ser la mujer fuerte que yo había vislumbrado años atrás. Dorothy, me dijo durante una de nuestras comidas semanales, por primera vez en años me siento libre. Los niños están felices, seguros. Duermen tranquilos por primera vez en meses. Ver a mis nietos recuperar su inocencia, ver sus sonrisas sinceras, valía más que cualquier venganza que pudiera planear. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza de mi ático, recibí una llamada inesperada. Era Natalie, mi hermana. Su voz sonaba avergonzada, culpable. Dorothy, me dijo, necesito hablar contigo. Necesito pedir perdón. Decidí recibirla en mi casa. Cuando llegó, la diferencia entre nosotras era abismal. Yo estaba elegante, serena, empoderada. Ella parecía consumida por la culpa y la vergüenza. Dorothy, empezó con los ojos llenos de lágrimas. Yo sabía que Thomas tenía problemas, pero jamás imaginé que fuera capaz de intentar matarte. Natalie, le respondí con una calma que a mí misma me sorprendió. Tú siempre supiste que algo no estaba bien en él. Siempre lo justificaste. Siempre lo protegiste de las consecuencias de sus actos. Ella asintió, incapaz de negar la verdad. Sé que fui cómplice de su conducta. Sé que te fallé como hermana. Lo que más me duele, continuó,
es que cuando vino a pedirme refugio después de intentar envenenarte, yo lo acogí en mi casa. Lo protegí sabiendo lo que había hecho. Sus lágrimas eran sinceras. Su arrepentimiento parecía real. Pero el daño ya estaba hecho. Natalie, le dije sin crueldad, pero con firmeza, durante 40 años elegiste proteger a un monstruo en lugar de proteger a tu hermana. No puedo olvidarlo simplemente porque ahora te sientas culpable. Salió de mi casa llorando, pero yo me quedé en paz. Había puesto límites claros. Había dicho mi verdad sin agresividad, pero sin concesiones. El juicio penal empezó 6 meses después del intento de envenenamiento. Los medios cubrieron cada detalle, cada testimonio, cada prueba presentada. Declarar lo hice con una serenidad que impresionó incluso a los reporteros más curtidos. Señora Dorothy, me preguntó el fiscal, ¿cómo se sintió cuando descubrió que su hijo había planeado su muerte? Me sentí liberada, respondí, mirando directamente a Thomas en el banquillo. Liberada de 40 años de manipulación, de 40 años entregando un amor incondicional a alguien incapaz de corresponderlo. Thomas parecía demacrado, envejecido, destruido. Su defensor de oficio hizo lo que pudo, pero las pruebas eran irrefutables. Los testimonios de Laura, de los médicos que atendieron a los niños, de los especialistas que analizaron los bombones, construyeron un caso perfecto. Cuando llegó el momento de su declaración, Thomas intentó una última manipulación. Amaba a mi madre, declaró con lágrimas falsas. Todo esto es un terrible malentendido. Nunca quise hacer daño a nadie, pero sus propias grabaciones lo traicionaron. Cuando el fiscal reprodujo el audio en el que confesaba su plan, su versión se derrumbó por completo. El jurado deliberó apenas 2 horas. Culpable de intento de asesinato en primer grado. Culpable de poner en peligro la vida de menores. Culpable de fraude agravado. La condena, 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 8. Cuando escuché el veredicto no sentí triunfo. Sentí paz, justicia, la confirmación legal de lo que ya sabía, que había sido víctima de un intento de asesinato calculado y premeditado por parte de mi propio hijo. Y, por primera vez en 69 años, me sentí completamente libre. Thomas me miró desde el banquillo mientras lo esposaban. En sus ojos ya no quedaba ni rastro de la arrogancia de antes, solo desesperación y autocompasión. «Mamá», gritó mientras lo sacaban. «Sigues siendo mi madre. No puedes abandonarme así». Pero yo me quedé inmóvil, serena, viéndolo alejarse hacia su destino inevitable. Los casos civiles se resolvieron rápidamente después de la condena penal. La demanda por daños emocionales terminó con una indemnización de $300,000 que Thomas, evidentemente, no podía pagar desde la cárcel. Pero el simbolismo era importante. El sistema legal había reconocido oficialmente el daño que me había causado. Laura obtuvo el divorcio y la custodia total de los niños. Thomas perdió todos sus derechos parentales tras ser declarado culpable de poner en peligro sus vidas. Mis nietos quedaron, por fin, protegidos legalmente de la influencia tóxica de su padre. Una tarde, mientras ordenaba mis nuevos documentos legales, encontré una carta que había escrito años atrás y que nunca envié. Era una carta de agradecimiento a Thomas por ser el mejor hijo del mundo. La leí y no pude evitar reírme con amargura. Qué ciega había estado. Qué ingenua. Qué completamente desconectada de la realidad. Decidí escribir una carta nueva, pero esta vez para mí misma. Querida Dorothy, escribí, durante 40 años confundiste amor con complicidad. Confundiste bondad con permisividad. Confundiste sacrificio con virtud. Hoy celebro que por fin hayas aprendido la diferencia. El día que cumplí 70 años organicé una pequeña celebración en mi ático. Invité a Laura y a los niños, a Stanley y a su esposa, a Yolanda la estilista, a Robert el investigador, a todas las personas que me habían ayudado a reconstruir mi vida, que me habían acompañado en mi transformación. Cuando soplé las velas de la tarta, pedí un deseo en silencio, que ninguna mujer tuviera que esperar hasta los 70 años para encontrar su fuerza, para poner límites, para defenderse de quienes abusaban de su amor. Esa noche, sola en mi ático, reflexioné sobre el camino recorrido. De víctima silenciosa a mujer empoderada.
de madre abnegada a persona que se valora a sí misma, de mujer que lo daba todo sin recibir nada a mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Thomas había querido matarme para robarme el dinero, pero había conseguido exactamente lo contrario. Había despertado a una mujer que yo ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Una mujer fuerte, inteligente, capaz de luchar por lo que era suyo. La justicia formal se había cumplido, pero la verdadera victoria era personal. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir sin miedo ni manipulación. 2 años después de la sentencia, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás creí posible. Las heridas emocionales se habían curado, no con el olvido, sino con la sabiduría. Había aprendido que sanar no significa olvidar, sino integrar el dolor en una versión nueva y más fuerte de una misma. Mi rutina diaria era la prueba de mi libertad, recién conquistada. Me despertaba sin el peso de la ansiedad que había cargado durante décadas. Desayunaba huevos revueltos con bacon mientras leía las noticias financieras, porque había decidido aprender a gestionar mis inversiones yo misma. Stanley me presentó a Oscar, un asesor financiero ético que me enseñó que el dinero podía ser una herramienta de empoderamiento, no solo de supervivencia. Dorothy, me dijo Oscar en una de nuestras sesiones, tienes capital suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida y dejar una herencia considerable. Herencia. La palabra que había motivado el intento de asesinato ahora tenía un significado completamente distinto para mí. Había creado un fideicomiso para mis nietos, administrado por Laura hasta que cumplieran 25 años. También fundé una fundación para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Mi experiencia traumática se había convertido en propósito social. Los niños venían a mi ático todos los fines de semana. Ver cómo se iluminaban sus caritas al llegar era la medicina más poderosa contra cualquier tristeza residual. Abuela Dorothy, me preguntaba la pequeña Ann, ¿por qué papá ya no vive con nosotros? Eran preguntas difíciles que Laura y yo habíamos aprendido a responder con una honestidad adecuada a su edad. Papá tomó decisiones que hicieron mucho daño a muchas personas, explicaba Laura. A veces, cuando alguien hace daño, tiene que ir a un lugar especial para aprender a portarse mejor. Los niños aceptaban esas explicaciones con la resiliencia natural de la infancia, pero yo sabía que con el tiempo necesitarían más detalles. Una tarde, mientras jugaba con mis nietos en Central Park, cerca de mi ático, vi a una mujer mayor sentada sola en un banco. Tenía esa expresión triste, perdida, que yo conocía demasiado bien. Me acerqué y entablamos conversación. Me llamo Yolanda, me dijo. No la estilista, otra Yolanda, por pura casualidad. Vivo con mi hijo y su mujer, pero me siento invisible. Me tratan como una carga. Su historia resonó profundamente en mí. Era como ver mi pasado reflejado en otra persona. Le conté mi experiencia, sin detalles dramáticos, pero con la sinceridad de quien ha recorrido la misma oscuridad. Yolanda, le dije, no tienes por qué aceptar que te traten como una carga. Tienes derechos. Tienes valor. Tienes opciones. Esa conversación fue la semilla de algo más grande. Empecé a organizar reuniones semanales en mi ático para mujeres mayores que vivían situaciones parecidas. Lo llamamos el Círculo de la Fuerza. Cada jueves por la tarde, mi salón se llenaba de historias de supervivencia, de apoyo mutuo, de mujeres que se redescubrían a sí mismas. Stanley me ayudó a formalizar la fundación. Al final se llamó Fundación Dorothy para la Dignidad de la Mujer Mayor. Nuestro primer proyecto fue un refugio temporal para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. El segundo, un programa de asistencia legal gratuita. Los medios empezaron a llamarme para hablar del maltrato a personas mayores. Mi historia había resonado tanto que, sin buscarlo, me convertí en una voz para otras víctimas. El abuso familiar no siempre deja moratones visibles, decía en las entrevistas. A veces el abuso es emocional, económico, psicológico. Una mañana, exactamente 3 años después del intento de envenenamiento, recibí una carta desde la prisión. Era de Thomas. Mi primer impulso fue tirarla sin abrir, pero la curiosidad pudo más. La abrí con manos temblorosas. Querida mamá, empezaba, sé que no merezco tu perdón,
pero necesito que sepas que he estado reflexionando sobre lo que hice. La carta seguía con lo que parecían disculpas sinceras, expresiones de arrepentimiento, promesas de cambio, pero había algo en el tono que me resultaba demasiado familiar. Era la misma voz que había usado toda la vida para manipularme, la misma estrategia de siempre: victimizarse, prometer cambio, apelar a mi corazón de madre para volver a tener control. Sonreí con tristeza, pero también con firmeza. Arrugué la carta y la tiré a la papelera. No contesté. No era necesario. Ya no quedaba nada que decir. Ya no quedaba ningún lazo que romper, porque yo misma lo había cortado con mis propias manos. Me levanté, me serví un café y salí a la terraza a contemplar la ciudad que ahora era mía. El sol brillaba alto. Respire hondo. Y, por primera vez en toda mi vida, me sentí completamente, absolutamente, irrevocablemente libre. Manipulación sutil, el intento de despertar lástima. He estado yendo a terapia psicológica. Escribía. El psicólogo dice que tengo heridas profundas que vienen del abandono temprano, de la muerte de mis padres biológicos. Incluso desde la cárcel seguía echando la culpa a otros por sus decisiones. Seguía siendo incapaz de asumir responsabilidad plena. Por favor, mamá, terminaba la carta. Dame una oportunidad de reparar el daño que causé. Acepta visitarme. Necesito verte. Necesito tu perdón para poder sanar. Necesito. Siempre había sido sobre lo que él necesitaba. Nunca sobre lo que yo necesitaba o merecía. Le mostré la carta a mi psicóloga, la doctora que me había acompañado en mi proceso de sanación. Dorothy, me preguntó tras leerla, ¿qué sientes al leer esto? Siento pena, respondí. Pero no por él. Siento pena porque después de 3 años en prisión, todavía no entiende de verdad lo que hizo. Voy a contestarle. Me preguntó. Voy a visitarlo. Reflexioné durante días. Una parte de mí, la madre que fui durante 40 años, sentía la obligación de responder. Pero la nueva mujer que había nacido de las cenizas sabía que mi sanación no dependía de perdonar al hombre que intentó matarme. Al final decidí escribir una respuesta, pero no la que él esperaba. Thomas, escribí, recibí tu carta. Me alegra saber que estás reflexionando sobre tus actos. Sin embargo, mi proceso de sanación no requiere verte ni perdonarte. He aprendido que el perdón es para quien lo otorga, no para quien lo pide. He construido una vida plena sin ti, continué. He encontrado paz, propósito y felicidad. Tu ausencia no es un vacío en mi vida. Es un espacio lleno de tranquilidad. Espero que encuentres tu propia redención, pero mi camino ya no pasa por intentar salvarte de las consecuencias de tus decisiones. Firmé la carta simplemente como Dorothy, no como mamá. Ese título quedó revocado el día que decidió convertirse en mi posible asesino. La envié y sentí una liberación profunda. Había cerrado definitivamente el último capítulo de esa relación tóxica. Laura también había reconstruido su vida. Había empezado a estudiar psicología, inspirada por nuestra experiencia. Quiero ayudar a otras familias a identificar los signos de manipulación antes de que sea demasiado tarde, me dijo. Su transformación de víctima silenciosa a defensora activa era inspiradora. Los niños crecían sanos y seguros. De vez en cuando preguntaban por su padre, pero ya sin la angustia que mostraban durante los años de toxicidad familiar. La estabilidad emocional había sustituido al caos constante que marcó sus primeros años. Una tarde, mientras revisaba los informes de la fundación, me di cuenta de algo extraordinario. En 2 años habíamos ayudado a más de 200 mujeres mayores a escapar de situaciones abusivas. Algunas habían recuperado propiedades robadas por hijos manipuladores. Otras habían encontrado el valor para denunciar. Todas habían redescubierto su dignidad. Mi historia personal de supervivencia se había convertido en un faro de esperanza para otras mujeres. El intento de asesinato que buscó silenciarme para siempre había terminado amplificando mi voz más allá de lo que jamás imaginé. Esa noche, desde mi terraza mirando la ciudad, reflexioné sobre la ironía perfecta de mi situación. Thomas había querido matarme para robarme la herencia, pero había conseguido que yo construyera un legado mucho más valioso,
una fundación que perduraría más allá de mi muerte, ayudando a generaciones de mujeres a encontrar su fuerza. La mujer que fui durante 70 años había muerto simbólicamente el día de los bombones envenenados. La mujer que nació de esas cenizas era más fuerte, más sabia, más completa. Había aprendido que, a veces, para encontrar la luz hay que atravesar la oscuridad más profunda. Mi venganza había sido completa, pero no por la destrucción de Thomas, sino por mi propia reconstrucción. La mejor venganza había resultado ser vivir plenamente, sin miedo, sin culpa, sin la sombra de la manipulación oscureciendo mis días. 5 años después de la sentencia, mi vida había alcanzado una plenitud que jamás creí posible. La fundación había crecido exponencialmente, oficinas en 3 estados y un equipo de 20 profesionales entregados. Habíamos ayudado a más de 500 mujeres a recuperar su dignidad y su autonomía. Una mañana, Stanley me llamó con una noticia inesperada. Dorothy, me dijo con voz grave, Thomas está solicitando la libertad condicional. Ha cumplido 5 años y su abogado alega buena conducta. El corazón se me aceleró un instante, pero la ansiedad duró solo unos segundos. Ya no era la mujer vulnerable de antes. ¿Qué significa eso para nosotras? Pregunté con calma. Significa que habrá una audiencia, explicó Stanley. El juez revisará su caso. Escuchará testimonios a favor y en contra de su liberación. Tú tienes derecho a declarar. Decidí que era hora de enfrentarme a Thomas una última vez, pero desde una posición de poder absoluto. Durante 5 años yo había construido una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo propósito. Él había permanecido estancado en una celda, pagando por sus crímenes. La audiencia quedó fijada para un martes por la mañana. Llegué al juzgado acompañada de Laura, que ahora era psicóloga titulada y directora adjunta de mi fundación. Íbamos vestidas de manera profesional, proyectando la imagen de las mujeres exitosas en que nos habíamos convertido. Cuando Thomas entró en la sala, su aspecto me impactó. 5 años de prisión lo habían convertido en un hombre prematuramente envejecido. El pelo completamente gris, el rostro surcado de arrugas profundas, la postura encorvada por la derrota. No quedaba ni rastro del hombre arrogante que intentó asesinarme. Su abogado presentó el caso a favor de la libertad condicional. Mi cliente ha mostrado arrepentimiento genuino, argumentó. Ha participado en programas de rehabilitación. Ha mantenido una conducta ejemplar. Ha expresado deseos sinceros de reparar el daño causado a su familia. Cuando me tocó declarar, me levanté con la serenidad de quien ha encontrado la paz interior. Señoría, empecé, durante 5 años he observado las consecuencias de los actos del acusado, no solo en mi vida, sino en la vida de sus hijos, que han prosperado en un entorno libre de su influencia tóxica. Los niños han crecido felices, seguros y queridos. Han sanado de las heridas que su padre les causó. Yo he rehecho mi vida por completo. He creado una fundación que ha ayudado a cientos de mujeres a escapar del mismo tipo de abuso que yo sufrí. El acusado no ha cambiado, continué, mirando directamente a Thomas. Sigue utilizando las mismas estrategias de manipulación que empleó toda su vida. Su supuesto arrepentimiento no es más que otra forma de intentar recuperar control sobre quienes una vez dominó. Liberarlo ahora sería enviar el mensaje de que los crímenes contra las personas mayores, contra las madres, contra los propios hijos, pueden quedar impunes con unas cuantas sesiones de terapia y buena conducta fingida. Thomas me miró con ojos suplicantes, pero ya no tenían poder sobre mí. No deseo que pase el resto de su vida en prisión por odio, concluí. Lo deseo por justicia, porque las víctimas merecemos que se respete la gravedad de lo que nos hicieron. Porque mis nietos merecen crecer sabiendo que quien intentó matarme a mí y puso en peligro sus vidas no volverá a acercarse a ellos. El juez escuchó en silencio. Laura declaró después, con la misma firmeza y claridad, explicando desde su perspectiva profesional cómo los patrones de conducta del acusado seguían presentes. Al final, la libertad condicional fue denegada. Thomas volvería a la cárcel a cumplir el resto de su condena. Cuando salimos del juzgado, Laura me abrazó. Hoy hemos ganado de nuevo, me dijo. No, respondí sonriendo. Hoy simplemente hemos confirmado que ya ganamos hace mucho tiempo.
Caminé por la calle con la cabeza alta, el sol en la cara, el corazón en paz. Ya no era Dorothy, la madre sacrificada. Ya no era Dorothy, la víctima silenciosa. Era Dorothy, la mujer que había renacido de sus propias cenizas. Y nada, absolutamente nada, volvería a apagarme jamás. Fa. Lo miré directamente a los ojos mientras hablaba. He creado una fundación que ha ayudado a 500 mujeres víctimas de abuso familiar, dije con voz firme. Cada una de esas historias me recuerda por qué es importante que los actos tengan consecuencias reales y duraderas. El señor Thomas no solo intentó asesinarme, continué. Puso en peligro la vida de sus propios hijos. Robó a su familia. Mintió de forma sistemática durante años. Su liberación anticipada enviaría un mensaje peligroso, que el arrepentimiento después de ser descubierto puede borrar la gravedad de intentar matar a tu propia madre. El juez escuchaba con atención, tomando notas. Cuando le llegó el turno a Thomas de hablar, se dirigió directamente a mí. Mamá, dijo con voz quebrada, sé que no merezco tu perdón, pero he cambiado. He comprendido el daño que causé. He pasado 5 años reflexionando sobre mis errores. Sus palabras sonaban ensayadas, calculadas para generar compasión. Pero ya no tenían poder sobre mí. Thomas, respondí con calma, perdiste el derecho a llamarme madre el día que decidiste convertirte en mi posible asesino. 5 años en prisión no borran 40 años de manipulación ni el trauma de descubrir que tu propio hijo quería verte muerta. El testimonio de Laura fue devastador para sus posibilidades. Como psicóloga profesional, explicó al juez los patrones de conducta narcisista y manipuladora que había observado durante años. Los niños han prosperado sin la presencia de su padre, declaró. Han desarrollado estabilidad emocional, seguridad, confianza. Su liberación representaría un retroceso en su desarrollo psicológico. El fiscal presentó pruebas de que Thomas había intentado contactar con prestamistas desde la cárcel, lo que sugería que sus problemas de ludopatía persistían. También había recibido dinero de fuentes no identificadas en su cuenta de cantina, lo que indicaba vínculos continuos con actividades dudosas. Tras 2 horas de deliberación, el juez anunció su decisión. Solicitud de libertad condicional denegada, declaró. La naturaleza premeditada de sus crímenes, combinada con el patrón de conducta manipuladora y la falta de arrepentimiento genuino, hacen inadecuada su liberación anticipada. Thomas se hundió en su silla. Sus 5 años de buena conducta y terapia obligatoria no habían sido suficientes para convencer al sistema de que había cambiado de verdad. Tendría que cumplir 7 años más antes de poder volver a solicitarla. Al salir del juzgado sentí una satisfacción profunda, pero tranquila. No era un triunfo vengativo, sino la confirmación de que la justicia había prevalecido. Thomas pagaría íntegramente por sus crímenes, mientras yo seguía construyendo un legado de esperanza y empoderamiento. Esa misma tarde, durante la reunión semanal del Círculo de la Fuerza, compartí la experiencia con las mujeres del grupo. Hoy me enfrenté una vez más a mi agresor, les conté, pero ya no desde el miedo o la vulnerabilidad. Me enfrenté desde el poder que he construido durante estos años. Yolanda, la mujer que conocí en el parque años atrás y que ahora coordinaba uno de nuestros programas, levantó la mano. Dorothy, dijo, tu historia nos ha enseñado que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad. Tú encontraste tu fuerza a los 70. Yo la encontré a los 65. Esa noche, sola en mi ático, escribí en mi diario. Hoy cerré definitivamente el capítulo más oscuro de mi vida. Thomas permanecerá en prisión 7 años más, pero yo ya no vivo en la cárcel emocional que él construyó para mí. Soy libre. Soy poderosa. Estoy completa. Mirando por la ventana la ciudad iluminada, reflexioné sobre el camino recorrido. De víctima silenciosa a defensora de otras víctimas. De mujer invisible a líder reconocida en la comunidad. De madre abnegada a mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. La transformación había sido dolorosa, pero necesaria. Como la mariposa que debe romper su capullo para volar, yo tuve que destruir la versión permisiva de mí misma para convertirme en la mujer fuerte que siempre tuve el potencial de ser. Mañana seguiría trabajando en la fundación.
Seguiría ayudando a otras mujeres a encontrar su voz. Seguiría construyendo un legado que trascendía la venganza personal, porque había aprendido que la mejor respuesta a un intento de destrucción no es la destrucción recíproca, sino la construcción de algo hermoso y duradero. Thomas había querido eliminarme para robarme mi herencia monetaria. Consiguió exactamente lo contrario. Despertó en mí una herencia mucho más valiosa, en forma de fuerza, sabiduría y propósito, que ahora compartía con cientos de mujeres. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, es completa y definitiva. 10 años habían pasado desde el día que cambió mi destino para siempre. Ahora, con 79 años, contemplaba mi vida con una satisfacción profunda que jamás creí posible. La Fundación Dorothy se había convertido en una institución reconocida a nivel nacional, con refugios en 8 ciudades y un programa de asistencia legal que había ayudado a más de 2,000 mujeres. Mis nietos, ya adolescentes, venían todos los fines de semana. Anne tenía 16 años y había decidido estudiar Derecho inspirada en nuestra historia familiar. Abuela, me dijo en una de nuestras charlas, quiero ser como tú. Quiero defender a las personas que no pueden defenderse solas. Su hermano menor, Charles, de 14 años, mostraba una madurez emocional extraordinaria para su edad. Laura se había convertido en una psicóloga reconocida nacionalmente, especializada en trauma familiar y abuso a personas mayores. Juntas habíamos escrito un libro titulado Nunca es demasiado tarde. Encontrar tu fuerza después de los 70, que se convirtió en bestseller y fue traducido a varios idiomas. Una mañana de primavera, mientras revisaba la correspondencia en la oficina de la fundación, recibí una llamada que me transportó al pasado. Era el director de la prisión donde Thomas cumplía condena. Señorita Dorothy, me dijo con voz grave, tengo que informarle de que su hijo falleció anoche. La noticia me impactó, pero no como esperaba. No sentí dolor maternal ni pérdida devastadora. Sentí una extraña mezcla de tristeza por lo que pudo haber sido y alivio por el cierre definitivo de ese capítulo. ¿Qué pasó? Pregunté con calma profesional. Fue un infarto repentino, explicó el director. Los médicos dicen que había desarrollado problemas cardíacos graves, probablemente relacionados con el estrés y la depresión. Murió mientras dormía, sin dolor. La ironía era absoluta. Él había planeado mi muerte por infarto con bombones envenenados, y al final había muerto de un infarto real. Dejó una carta dirigida a usted, continuó el director. Pidió que se la enviáramos. Tras un momento de reflexión, acepté recibirla. Necesitaba conocer sus últimas palabras, no por nostalgia, sino para cerrar por completo ese ciclo de mi vida. La carta llegó 2 días después. La abrí con manos firmes, sin temblor ni ansiedad. Querida mamá, empezaba con letra temblorosa, escribo esto sabiendo que probablemente moriré en esta prisión. Durante 10 años he reflexionado sobre lo que hice, sobre el monstruo en que me convertí. Ahora entiendo que no existe perdón posible por intentar matar a la mujer que me lo dio todo. No busco tu compasión ni tu absolución. Solo quiero que sepas que mi último pensamiento consciente fue de arrepentimiento genuino por haberte fallado tan profundamente. He seguido tu trabajo con la fundación desde aquí, escribía. Los otros reclusos me muestran artículos de periódicos sobre tus logros. Me llena de una extraña mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo porque eres extraordinaria. Vergüenza porque casi destruía a alguien tan valioso. Muero sabiendo que el mundo es un lugar mejor porque tú sobreviviste y prosperaste. Espero que mi muerte te traiga la paz definitiva que mereces. Con amor y remordimiento eterno, Thomas. Tras leer la carta, la guardé en mi cajón. No sentí necesidad de llorar ni de perdonar póstumamente. Simplemente sentí que un libro muy largo y doloroso había llegado por fin a su última página. El funeral fue una ceremonia pequeña y privada. Asistimos Laura, los niños, Stanley y yo. No hubo discursos emotivos ni nostálgicos. Fue un adiós sobrio a alguien que eligió el camino de la destrucción y pagó íntegramente las consecuencias. Anne, con la sabiduría de sus 16 años, se acercó a mí después del servicio. Abuela, me dijo, ¿estás triste? Estoy en paz, le respondí. A veces la tristeza más profunda es por lo que nunca fue, no por lo que se perdió. Esa noche,
en la soledad de mi ático, escribí la última entrada sobre Thomas en mi diario. Hoy enterré al hijo que adopté hace 47 años. Pero el hijo al que de verdad amé murió hace 10 años. El día que decidió convertirse en mi asesino. Hoy solo enterré los restos de esa decisión. Los meses siguientes fueron de una productividad extraordinaria. Sin la sombra pendiente de Thomas, sin la posibilidad de futuras audiencias o enfrentamientos, me entregué por completo a ampliar la obra de la Fundación. Creamos un programa de becas universitarias para mujeres mayores que querían retomar sus estudios tras escapar de situaciones abusivas. También fundamos un centro de investigación sobre abuso a personas mayores dirigido por Laura. Nuestros estudios empezaron a influir en políticas públicas nacionales de protección a los mayores. Mi experiencia personal se había convertido en catalizador de un cambio social amplio. En mi 80 cumpleaños organizamos una gala benéfica para la Fundación. El evento reunió a políticos, empresarios, académicos y, lo más importante, a cientos de mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por nuestros programas. Durante mi discurso aquella noche, reflexioné sobre la lección central de mi experiencia. He aprendido que la bondad sin límites no es virtud, es autonegación. He aprendido que el amor incondicional debe incluir el amor propio. He aprendido que, a veces, para salvarte tienes que estar dispuesta a decepcionar a quienes esperan que te sacrifiques sin fin. Mi historia comenzó como tragedia. Continué, el intento de asesinato por parte de mi propio hijo, pero se convirtió en una historia de renacimiento, de descubrimiento, de propósito, porque elegí no quedarme en el papel de víctima, sino transformar mi dolor en poder para ayudar a otras. Cuando terminé el discurso, las 2000 personas presentes se pusieron en pie en una ovación que duró 5 minutos. Pero lo que más me emocionó fueron las lágrimas en los ojos de Annie y Charles, mis nietos, que me miraban con una admiración ganada con ejemplo y resiliencia. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la terraza a contemplar la ciudad. 10 años atrás había sido una mujer de 70 años, vulnerable, manipulada, casi asesinada. Ahora era una mujer de 80 años, poderosa, respetada, con un legado que perduraría generaciones. La venganza más perfecta había resultado ser la construcción de una vida extraordinaria. Thomas había querido eliminarme para robarme mi dinero, pero había conseguido despertar mi verdadero potencial. Había querido silenciarme para siempre, pero había amplificado mi voz hasta convertirla en un coro de mujeres empoderadas. Escribí en mi diario esa noche. No me arrepiento de haberlo adoptado. Solo lamento no haber entendido antes que la bondad nunca debe ejercerse a costa de la propia destrucción. Mi hijo quiso matarme, pero en lugar de destruirme, me liberó para convertirme en quien siempre estuve destinada a ser. La historia había terminado, pero el legado apenas comenzaba. Cada mujer que encontraba su fuerza a través de nuestros programas era una victoria sobre la mentalidad que había creado a Thomas. Cada límite puesto, cada no firme, cada acto de amor propio era una revolución silenciosa contra la cultura que enseña a las mujeres a darlo todo sin recibir nada. Me había tomado 70 años encontrar mi poder, pero había usado cada día de los últimos 10 para asegurarme de que otras mujeres no tuvieran que esperar tanto. Esa era mi verdadera herencia. No el dinero, sino la sabiduría. No la propiedad, sino el propósito. No la venganza, sino la victoria a través de la transformación. El círculo se había cerrado perfectamente, y yo estaba en paz.